Vamos a concluir hoy el capítulo 13. Vamos a ver hoy la negación de Pedro. El título de todo el capítulo 13 ha sido el amor a los hermanos. Voy a leer Juan 13, 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El tema del amor a los hermanos es lo que está aquí en fuego, y vemos nosotros que dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. Cuando estaba Cristo con ellos, todos sabían que eran discípulos de Cristo porque seguían a Cristo. Mira, ahí van los discípulos de Cristo, detrás de Cristo. Pero Cristo se iba a ir, es lo que está diciendo ahora: me voy. Así que ¿cómo van a saber que ahora son creyentes, que ahora son discípulos de Cristo? Bueno, la manera de que Cristo esté entre ustedes, en que yo esté entre ustedes, la manera de que todos se van a dar cuenta que realmente siguen mis discípulos en la tierra, es a través del amor los unos con los otros. Y yo no quiero cargar a la iglesia con un mandamiento, porque una predicación mala sería: ámense los unos a los otros, tienen que amarse los unos a los otros, tienen que hacerlo. Y lo más que van a lograr, sin la bendita ayuda del Espíritu Santo, es a un amor superficial, hipócrita, y nunca van a llegar a saber lo que es eso. El amarse los unos a los otros en amor de Cristo, ese es un milagro. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo morando dentro de nosotros lo puede hacer. Por eso, el tema del libro de Juan, como ya lo vimos, Juan 20, 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas sí han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, para que creas que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre, vida eterna. Esto es lo importante, este es el tema del libro. Pero vimos aquí en este sermón, en esta conclusión del mejor sermón del mundo, digo yo, porque es el sermón exclusivo a los creyentes, con doctrinas espectaculares y hermosas. Entonces, este sermón que Jesús predica antes de morir, no digo una noche antes, porque esa noche lo arrestaron, esa madrugada. O sea, él está predicando después de la cena, ya estaba oscuro, y comienza a predicar este sermón. Judas se va a hacer lo que tiene que hacer, y Jesús se extiende con el sermón, y de ahí se van al huerto donde Jesús es arrestado. Así que esto es interesante, es algo importantísimo lo que está haciendo. Y luego Jesús, en esa oración sacerdotal en Juan 17, 3, dice que esta es la vida eterna, de la que está hablando todo el libro, porque el propósito es para que crean y para que creyendo tengamos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es conocer a Cristo lo que cambia nuestra vida. Conocer a Cristo es lo que hace la diferencia entre todo, hermanos, porque a mayor conocimiento de Cristo podemos ver más el amor de Dios sobre nosotros. Y por eso este tema tan importante, amar a los hermanos. Y en la forma que lo presenta aquí el Evangelio de Juan es hermoso, porque mira, dentro de la hermenéutica hay un estudio de lo que se llama la analogía de la fe, y tiene 10 reglas que se toman en cuenta para lo que se llama la analogía de la fe, que no es otra cosa más que el conjunto de doctrinas que componen nuestra fe. Dentro de ese grupo de doctrinas que componen nuestra fe, la sexta es la forma de estudiar el Nuevo Testamento y cómo estudiar las epístolas. Y es que las epístolas interpretan a los 4 evangelios desde una perspectiva documental.
y que los 4 evangelios ilustran a las epístolas. Con un poco de excepción de Juan, que tiene demasiado de doctrina. Sin embargo, aquí se está usando una ilustración hermosa del amor de Dios. Porque Juan nos lo dice, que nos amemos los unos a los otros como doctrina, y habla de eso. Pero en la forma que Cristo lo está haciendo es para que nunca se nos olvide, jamás. Porque primero, la primera escena, Cristo lavándole los pies a los discípulos. Lo primero que les está enseñando ahí todavía, Jesucristo le está diciendo, mira, yo soy el único que cumplí la ley. Las 2 tablas de la ley consisten en esto que yo estoy haciendo. Amar al hermano y amar al prójimo. Y ahí tenía Jesucristo a los 2 en la primera escena, lavándole los pies, mostrándole su amor. Por eso cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, a mí no me lavarás los pies, Jesús le dice, mira, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Dice Pedro, no, Señor, entonces lávame todo. Dice, los que están lavados ya no necesitan sino lavar los pies, porque ya están limpios, aunque no todos. Y ahí pone a Judas como un prójimo, no como un hermano, porque él no estaba limpio. Los otros 11 sí. Y esto es bien interesante. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que lo que Jesucristo hizo con nosotros, aquí lo que vemos nosotros, es el ejemplo más grande de amor. ¿Cómo Jesús pudo amar al peor prójimo que puede haber? Cuando hablo del prójimo, estoy hablando de la persona que está cerca de ti. Por muy malo, por mucho que tú te quejes, es que tú no sabes el compañero de trabajo que yo tengo. Yo no estoy hablando de hermanos aquí, Primero prójimo. O inclusive tu papá o tu mamá o tu hermano, si no es creyente, pasa a la categoría de prójimo. ¿Me entiendes? Y tú puedes decir, es que tú no entiendes lo difícil que es amar a este prójimo. Te aseguro que por muy malo que sea el prójimo que tienes al lado, no supera a Judas Iscariote. No lo supera. Así que fíjate el ejemplo que te está dando Cristo, y Cristo lo amó hasta el fin. Siempre intentó de que se arrepintiera. Y luego vámonos al otro lado, al lado de los hermanos. Lo más difícil con los hermanos, ¿sabes cuál es? Es esos hermanos que no pueden entender que la salvación es gratuita, que Dios nos salvó de pura gracia, que siempre quieren hacer algo para agradar a Dios y que siempre están tratando de aportar algo a la salvación. Y eso es difícil. Jesús lo describe y dice que las rameras y las prostitutas van por delante de estas personas. Un fariseo es lo más difícil de convertirse, y Jesucristo lo tenía con Pedro. A pesar de que Pedro amaba al Señor, Pedro tuvo un corazón muy fariseo. Pedro siempre quiso hacer algo para agradar a Dios. Y sin embargo, Cristo lo amó siempre como hermano. Y no tan solo lo amó, no le tomó en cuenta sus constantes ataques a la doctrina, sino que lo nombra, no tan solo era un apóstol, sino era el líder de los apóstoles. Y ese es el ejemplo más grande. Por eso tenemos aquí el ejemplo de Cristo lavando los pies, amando al prójimo, amando al hermano. Luego tuvimos qué significa ser un prójimo. Vimos lo de Judas Iscariote. Y ahora vamos a ver el amor a los hermanos en el caso de Pedro. Este es el resumen para que captar su atención de lo que vamos a ver hoy. La estructura. La muerte en la cruz es la máxima glorificación de Cristo al Padre, del 31 al 32. 2. Amar al hermano en Cristo, el cumplimiento de la ley, 33-35. La negación de Pedro, una enseñanza de amor fraternal, del 36 al 38. Y comenzamos. La muerte en la cruz, la máxima glorificación. Ya la Biblia, aquí en el Evangelio de Juan, ha dicho mucho acerca de la glorificación de Cristo. Pero ¿por qué esto está aquí? Vamos a leer. Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Enseguida le glorificará. O sea, hoy en unas horas voy a empezar a glorificarlo. Está hablando de su muerte. La muerte en la cruz es la máxima glorificación del Hijo al Padre. Y al mismo tiempo, ¿por qué está aquí?
entre esta enseñanza de amor a los hermanos, porque es la prueba más grande de amor al hermano. Dar la vida por ellos y por hermanos que no se lo merecían, por pecadores. Esto es lo más grande. Por eso, cuando Dios nos manda que hagamos algo, Él no solamente nos carga como el fariseo, no. Él nos dice, Él lo hace por nosotros y nos dice que hagamos en amor. Es lo más grande que tenemos. Por eso, esto es lo importante de estos estudios. Yo no vengo a cargar a la iglesia porque la Biblia no la carga. Sí es cierto que dice cosas grandes y que no las puedes hacer, pero Él te dice cómo las hagas. Él las hace por ti. Y no tengamos el corazón de Pedro. La cruz, la máxima glorificación. Dios el Padre nos muestra su amor y es glorificado al darnos a su Hijo para salvación. En Juan 3:16 bien clarito dice, porque de tal manera, o sea, de qué manera amó Dios al mundo, de qué manera, y es eso. Por eso esta es la máxima glorificación, que ha dado a su Hijo, y dado es dado a muerte, a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí están las dos cosas, no se pierda, todo aquel que en Él crea. Ese es el propósito del libro, ¿verdad? No se pierda, dice, y tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Estamos conociendo a Dios. Y Jesús el Hijo es glorificado al máximo al morir en obediencia al Padre, por amor a nosotros. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A eso vino al mundo. A eso vino. Él era hombre, Él era Dios. Y en el conocimiento es esencial. Solo en el capítulo 1 de Juan, en el primer versículo aparece el verbo y dice que el verbo era Dios. Es Dios. Jesucristo se presenta como Dios. 7 cosas hace importantes ahí, 7 declaraciones. Se presenta primero como Dios. Se presenta como el unigénito Hijo de Dios también. Se presenta como el Maestro. Se presenta como el Mesías, como el Cristo. Se presenta como el Rey. Se presenta como el Hijo de Hombre, como el Hijo del Hombre. Todas esas cosas están ahí en el Evangelio de Juan. Que conozcamos a Cristo. En su glorificación en la cruz puso su vida por nosotros y ejemplo de amor fraternal nos da. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esa es la única manera de conocer este amor fraternal de hermanos. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No quiere decir que ya entienden eso, que tú vas a hacer exactamente lo que Cristo, morir para que el otro se salve. No, pero está hablando, cuando dice también nosotros, quiere decir que el estándar del amor a los hermanos lo pone Cristo. Tú quieres saber cuál es, a qué punto debes llamar al hermano, mira el amor de Cristo. Él es el maestro, Él es el ejemplo. Ejemplo los he dado. O sea que Él marca el estándar de ese amor. No, cuando habla de amor a los hermanos, no que los ames a tu término. No, yo sí lo amo. Yo ya hice esto y esto por él. Pero no agradece. Es que no es tu estándar el que marca, es el de Cristo. Es el de Cristo. Con su muerte en la cruz, no solo nos da la mayor muestra y ejemplo de su amor, sino que cumple perfectamente toda la ley de Dios al dar su vida por amor a nosotros. Y así establece el más grande y perfecto mandamiento, amor por los hermanos. En la cruz, Jesucristo, aquí en Juan 13, está mostrando el más grande amor a los hermanos. Los 10 mandamientos son 2 tablas. En la primera tabla está el amor a Dios. El amor a Dios solamente se muestra al amarnos los unos a los otros. Porque dice, si no eres capaz de amar al hermano a quien ves, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no has visto? Eso es mentira, es imposible. Así que todos los 4 mandamientos de la primera tabla se expresan en el amor a los hermanos. Como ahorita vamos a ver el ejemplo de Mateo 25, donde está diciendo bien clarito, me vistes desnudo, me vistes con hambre. ¿Cuándo te vi? Cuando lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños.
Es tus hermanos. Al hacerlo a ellos es como me lo haces a mí. Así que el amor a los hermanos es el cumplimiento de la primera tabla. ¿Y sabes cuál es el cumplimiento de la segunda tabla de la ley? El amor al prójimo. Lo dice bien clarito Romanos 13. Porque no matarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás. Todas esas cosas en una sola palabra se cumple. Amarás al prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Así que son las dos tablas de la ley. Por eso también Gálatas 5 dice que el que ama al prójimo cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque no puedes amar al prójimo si la primera tabla no está presente. Así de fácil. La primera tabla es el amor a los hermanos. Esa está por encima de todo. El que puede amar a los hermanos es un hombre que ha nacido de Dios y va a poder hacer lo que hizo Cristo. Amar al prójimo y al hermano. Juan 14:12 dice, este es mi mandamiento. O sea, esta es la ley. Pero ¿es otro? Es el mismo, como lo vamos a ver ahorita. Pero dice, este es mi mandamiento. ¿Por qué dice esto? Porque esta es la ley. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Wow, esto es cumplir toda la ley, ¿sí? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo Cristo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandato, es una orden. Pero que al mismo tiempo Él hace esa orden la hace junto con nosotros. Mi yugo es fácil y liviano de llevar porque yo voy al otro lado. Jesucristo no te pide nada que hagas que Él no lo haga contigo. Con su muerte y su resurrección termina la máxima glorificación al Padre. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hace eso vino. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la máxima glorificación y es el amor a los hermanos, el dar su vida por los hermanos. Por eso está aquí este pasaje, ¿verdad? Continuamos, aquí nuestro primer punto. Vamos a ver segundo encabezado. Amar al hermano en Cristo, el cumplimiento de la ley, 33 al 35. Esta palabra me encanta. Versículo 33. Hijitos. Es la primera vez en el Evangelio de Juan que Cristo va a decir hijitos. En la epístola, el apóstol Juan dice muchas veces esto. Aquí solo aparece 2, aquí en el 21. Hijitos. Hijitos. Esto, ténganlo a seguridad que está hablándole santos, escogidos, hermanos, verdaderos creyentes. Aquí ya ni Judas está. Hijitos. Hermoso esto. Hijitos. Aún estaré con vosotros un poco. Está hablando físicamente. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Claro que a ellos les dice de otra forma mejor. A ellos les dice, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. A los judíos nomás les dijo que no lo van a poder seguir, pero a ustedes siempre voy un paso adelante. A ustedes se les concedió saber los secretos del reino. Dice en el 34, un mandamiento nuevo os doy. Dice que es nuevo, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cuando tenían problemas con Cristo, no sabían qué hacer con Él, y uno de los consejos que dio uno de los líderes religiosos fue que dijo, miren, si Cristo es falso, cuando muera se acabó todo. Ya se han levantado muchos y se mueren y se acaba todo. Pero si este hombre no es falso, estaremos luchando contra Dios, y esto no lo para nadie. Y esto es la prueba de que Cristo no era cualquiera. ¿Por qué? Porque sus discípulos no los ha parado nadie en toda la historia del mundo. ¿Me entiende? Por eso dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Cristo levantó muertos, también sus discípulos levantaron los muertos. Cristo resucitó personas, también los discípulos, curó enfermos también, liberó presos de la cárcel, también los discípulos lo hicieron. O sea, esos discípulos tenían el Espíritu Santo y pudieron hacer cosas, dice Cristo, mayores que las que yo hago. Porque por tanto que yo prediqué con tantos milagros, dejé una iglesia de 120 y Pedro en un solo sermón se convirtieron en 3,000 personas.
Primero veremos que el mandamiento no es nuevo como tal. No que la Biblia esté diciendo mentiras. ¿Por qué dice que es nuevo? Es nuevo en concepto. ¿Por qué? Porque el mandamiento siempre ha estado, pero nunca se ha entendido. Es nuevo en entendimiento. Es nuevo en que él le da el significado. En ese sentido es nuevo. De ahí el mandamiento está ahí. Levítico 19, versículo 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Ves que no es nuevo el amor a los hermanos? Dice, razonarás con tu prójimo, tampoco el amor al prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, a tus hermanos, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El mandamiento no es nuevo, ni el amor a los hermanos, ni el amor al prójimo, pero nunca lo entendieron los judíos. Y Cristo dice, Dios es nuevo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la interpretación definitiva. Yo mismo lo estoy cumpliendo para que ustedes vean cómo se debe de hacer. Es nuevo en concepto interpretativo. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, para que vean. No se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, lo que les estoy diciendo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya lo vimos. No es nuevo. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Continúa diciendo, ok, pero sí, les voy a escribir un mandamiento nuevo. O sea, les voy a dar la verdadera interpretación. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 23. Y este es su mandamiento, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el cumplimiento de la ley. El mandamiento es la ley. Esto es, creer en Cristo, amar al prójimo. Como lo ha mandado. ¿Cuál es el estándar de su amor? Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como, Señor, como yo os he amado. Como yo os he amado. Ese es el punto. Fíjate la verdadera enseñanza. No hay nada que supere, hermanos, a la palabra de Dios cuando ella nos habla, porque es viva y eficaz. Ese es el estándar del amor, como yo les he amado. Este es mi mandamiento. ¿Cuál? ¿Con eso cumplen la ley? Sí, con esto. Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ves? Ahí mismo está diciendo, ese es el estándar del amor. Y ya lo expliqué en qué consiste esto. En que el amor de Cristo es un amor que no es egoísta. Es un amor perdonador, como lo vamos a ir viendo ahorita. Vamos a seguir con el desarrollo para más entendimiento. ¿En qué consiste este amor? Una pregunta. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Oigan esto. Por eso le dije, no solo le voy a decir, tienes que amar a tu hermano, sino vamos a encontrar la solución bíblica de cómo podemos amar al hermano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, eso es imposible, la ley no la podemos cumplir. No, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Está en Él, está en Dios, por eso sí podemos. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ejemplo nos da. Ese es el ejemplo más grande de amor. Es por el Espíritu Santo que nos ha dado que sabemos que somos hermanos y hijos de Dios. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque somos buenos, porque nos esforzamos, porque intentamos amar a los hermanos. Por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Ahorita, en el resumen, voy a hablar de Mateo 25 como una ilustración. Jesucristo habla 3 parábolas
del reino de los cielos. Y entre esas está la de las 10 vírgenes, la primera, del 1 al 13. ¿Y qué dice? Que unas tenían aceite y otras no tenían aceite. Es que la diferencia la hace el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, vas a entrar a las bodas del Cordero, y donde no, estás fuera. Esa es la diferencia. Esta es la diferencia. En este texto contiene los dos conceptos del nuevo mandamiento. Es hermosa la Biblia. Segunda de Juan 1:5. Y ahora te ruego, señora o iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, más claro, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál? Aquí está, que nos amemos unos a otros. Aquí está la verdadera significado del mandamiento. No, dice, lo leo otra vez. Y ahora te ruego, señora, ahora te ruego, iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, no, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el cumplimiento de la ley. Versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este es el campo misionero de mostrar que somos creyentes. ¿Cómo la gente se puede enterar? Mira, en el trato de nosotros, ¿te imaginas que dos hermanos en Cristo se están ofendiendo y peleando tan feo delante de los incrédulos? ¿Tú crees que ese es un testimonio de que aquí está Dios entre nosotros? Pues no, ahí no hay nada. Es bien importante entender lo que significa el amor a los hermanos. Dios nos da instrucciones de cómo conducirnos como discípulos de Cristo. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay instrucciones de cómo manejarte. En obediencia, en amor a los hermanos, en humildad, en servicio, como lo hizo Cristo lavando los pies de los discípulos. Y al mismo tiempo, que no es un discípulo. También hay instrucciones. Cuando alguien no es un creyente, cuando alguien no es un discípulo. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz, el que dice que es creyente y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No es discípulo. No puedes amar a los hermanos. Tienes un problema muy grande. Tírate de rodillas. Pídele a Dios que te perdone y que te salve. No puedes amar a los hermanos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¡Ay! ¿Cómo saberlo? Sí, Señor. ¡Ay! ¿Cómo saberlo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo, mi Dios? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. No importa lo que pienses, no importa lo que digas. Yo sé que tú puedes decir, pero es que tú no conoces a este hermano. Ahorita vas a ver cómo era el apóstol Pedro con Cristo. Y sin embargo lo amó. Y no tan solo lo amó tanto, sino nunca le tomó en cuenta nada. Le dio el puesto como si se hubiera portado mejor que todos. ¿Y cómo sabemos si somos verdaderos discípulos de Cristo? Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto es lo que está enseñando aquí. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es palabra de Dios. Cuando me pongo a predicar esto, digo, ¿qué hago yo? Digo yo, Señor, pero si esto es un sermón. Solamente leyendo el sermón de Cristo y teniéndolo en comunión con todos los pasajes doctrinales, esto es el sermón. Es lo que les está enseñando. Es un sermón. No se puede amar a Dios sin amar si no amas al hermano. No se puede amar a Dios si no amas al hermano. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios, me encanta que sea Dios quien lo diga. Eso me llena de valor. Eso me quita el miedo cuando Dios habla. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso lo dice Dios. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, el gozo de los hermanos, yo no encuentro otro lugar en la tierra para yo pasar un mejor rato que estar hablando de Dios.
Los pastores me lo han dicho y toda la gente, pero el estar en comunión con los hermanos, el estar hablando con los santos, llega un momento que eso se te vuelve el mejor privilegio de la vida. Compartir con los, ver la fe en otros hermanos, ver ese amor en otros hermanos, vernos con las mismas luchas, con las mismas sufrimientos, enjuagándonos las lágrimas unos a otros, cargando los pecados los unos con los otros, lavándonos los pies los unos a los otros. Eso es lo más grande que hay. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento nuevo. No se puede amar a Dios sin amar al hermano. La triple confirmación de este amor y sello de salvación, primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El conocimiento de Cristo nos concede el regalo de cumplir la ley, de ser justificados y poder cumplir con el mandamiento de amar a Dios y a los hermanos. Así cumplimos la primera tabla de la ley y la segunda es automática. Si tú amas al hermano, al prójimo, esa está segura. Esa está segura. Juan 17:26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es lo que está haciendo Cristo en todo esto. Se está despidiendo. Juan 17, acabé la obra, estoy listo para morir. Les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer, para que se amen ellos. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún por medio del Espíritu Santo que va a venir y les dará de lo mío y les hará saber cosas más grandes, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la manera de conocer a Dios, de estar con Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la negación de Pedro. Aquí está el ejemplo. Una enseñanza de amor fraternal en vivo, con personajes reales, con hombres reales y que están en el cielo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Todo lo que Jesús estaba diciendo ahorita, parece que Pedro no puso atención. Pedro está clavado, se va. ¿Cómo se me va? ¿Me entiende? Pedro sigue clavado allá, se va. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió con amor: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. A él no le dijo como a los fariseos, a él le dijo: me vas a seguir después, Pedro. ¿Estás seguro? ¿Estás limpio? Y Pedro, ¿qué dice? Así de gratis yo no me la como, Señor. Y algo tengo que hacer. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro quería poner algo a esa salvación. Esa es la única cosa. Pedro amaba a Dios, como dice Pablo de los israelitas. Es verdad que ellos aman a Dios, tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimiento. Y eso los dejaba fuera. Pedro amaba a Dios, eso no hay duda. Estaba dispuesto a morir por él, era verdad. Pero Cristo no iba a permitírselo. Pero era verdad. Pedro lo amaba a Dios. Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. Es algo como irónico. Ay, Pedro, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. O sea, todos me van a negar, pero lo tuyo va peor. Tú hasta vas a maldecir. Pedro estaba hablando en serio, solo que por nosotros mismos nunca podremos hacer nada. Mateo 16:15, versículo paralelo. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado. Ningún bienaventurado está en el infierno. Cuando Jesús dice bienaventurado, es porque ese hombre ya está adentro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era un santo Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Este es Pedro. Sí, este es Pedro, el mismo Pedro. Toda esta promesa estaba en Pedro. Todo esto Dios se lo había dicho, y todos estos planes no iban a cambiar. Nada de lo que Pedro hiciera iba a cambiar estos planes que Dios tenía para él.
ni aún su peor traición, su peor engaño, nada, su peor negación. No importa nuestras buenas intenciones, sin la guía del Espíritu Santo todos somos presa fácil. El Señor había provisto a Pedro con todas estas enseñanzas que al final serían útiles para su santo ministerio de apóstol de Cristo. Y una de ellas es el perdón al hermano que peca contra ti. Lo vemos en Mateo 18. Pedro estaba siendo enseñado en todas estas cosas. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Jesús hablando de la disciplina en la iglesia, de cuántas veces debemos de perdonar al hermano. Viene Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro, ya ves que siempre Pedro. Jesús le dijo, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre que se arrepienta, perdónalo. Y a Pedro se le hacía demasiado. Oh, Señor, aumentanos la fe. Y después, ¿cómo ocupó él el perdón también? Tenía un corazón fariseo. Era difícil con Pedro, pero era un santo. Dios había enseñado a Pedro a poner la mirada en las cosas de Dios antes que todo. Mateo 26, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí vemos a Pedro otra vez. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Un fariseo, un espíritu farisaico siempre está poniendo las cosas. Y Jesucristo reprende eso. Pedro, el amado hermano de Cristo, el amado apóstol, a veces se volvía instrumento de Satanás con sus muy buenas intenciones. Apártate de mí, Satanás. Nunca Satanás poseyó a Pedro, no se confundan. Pero Satanás puede usar a un hermano a veces, con sus muy buenas intenciones. Todo el amor, todas tus buenas intenciones que no sean bíblicas, son todo eso. A veces tú tienes muy buenas intenciones para que la iglesia crezca, para hacer algo favorable, pero si no son bíblicas, todo se queda en tus buenas intenciones. A veces Satanás mismo te puede estar usando. Pastor, tengo una idea brillante. Yo sé cómo le podemos hacer para que venga más gente a la iglesia. Y a veces yo puedo oír las palabras del diablo en tu boca. No podemos adorar de la manera que nosotros creemos, sino como Dios dice. Sigamos viendo su perfil. Estamos viendo el perfil de Pedro, de este Pedro. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, para que vean que Pedro amaba a Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este era Pedro. Pedro creía en Cristo de todo corazón. De todo corazón. Y era un hombre que había entendido estas cosas. Pero por otro lado quería hacer algo. Más del perfil de Pedro. Y estaba confirmado como santo y su salvación segura y limpio de pecado. Lo vimos aquí en Juan 13, 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Aquí otra vez Pedro, ¿cómo ven esto? No, los otros se dejan lavar los pies. No, Señor, yo no soy así. Yo soy más bueno que ellos. Yo sí soy justo. A mí no me los lavas. Pedro siempre queriendo hacer algo. A mí no me los lavas. Le dijo Simón Pedro. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Fíjate, entonces Pedro le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablaba de Judas, los demás estaban limpios todos, incluyendo a Pedro. Pero siempre Pedro, todos los demás tranquilos, pero él no. Él siempre quería algo. Humanamente, por sus propias fuerzas, esto es todo lo que Pedro pudo hacer. Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó
e hirió al siervo del sumo sacerdote cuando vinieron a arrestar a Cristo y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Otra vez Pedro, con muy buenas intenciones, pero ¿qué está diciéndole Cristo? Pedro, ¿qué quieres que haga? ¿Que no haga la voluntad de Dios? ¿Nomás por tus sentimientos? Cuando Pedro le tiró ese espadazo en la cara, en la cabeza, no se lo tiró a cortarle el oído, te aseguro. Era a cortarle la cabeza por la mitad. Esa fue desviada por Cristo, porque Él mismo le puso la oreja para atrás y lo restauró. Pedro, no es así, Pedro, no es con espada, es con mi espíritu. Cálmate, Pedro. ¿Y por qué crees que se frustraba Pedro? Es que no me dejas hacer nada. Por eso maldijo, por eso se enojaba. Ahí vengo siguiéndote y fíjate, ¿de qué me sirve? No puedo hacer nada, no me dejas defenderte. Yo sí estoy dispuesto a morir por ti, pero no me dejas hacer nada. Pero tienes que entender, le costaba al apóstol Pedro, hermano, 15 años después, lleno del Espíritu Santo, ya con los apóstoles, viendo toda la visión que Dios le dijo: Pedro, mata y come, no llames impuro a los gentiles, yo los he purificado. Y viendo todo lo que pasó con Cornelio y siendo él el ejemplo de todo eso, después, ¿qué hizo? Dice el apóstol Pablo que estaba actuando tan mal que era de condenar, porque cuando estaba con los gentiles hacía todo como ellos, pero cuando llegaban los judaizantes, judaizaba, participaba con ellos en su hipocresía y ya no quería comer con los gentiles. Y Pablo dice: le resistí cara a cara porque era de condenar al mismo Pedro. Al mismo Pedro. Pedro siempre tenía eso. Pero sin embargo, a veces cuesta amar a estos hermanos. Pero ¿sabes qué? Cristo lo amó. Y no lo restringió, no le dijo: mira, Pedro, como eres tan impulsivo, como siempre te estás aventando, yo sé que me amas, por eso te voy a dar el último puesto. No, lo puso como la cabeza del líder. A él, Pedro. Así que no solo Pedro negó a Cristo, también los otros, solo que lo hizo 3 veces y maldijo. Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nomás que nosotros nos concentramos más en Pedro, porque lo de Pedro a Pedro fue que Cristo le contestó lo que le contestó. Pero dice, y los demás dijeron lo mismo. Versículo 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Su pasaje paralelo en Lucas nos dice que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo. En Lucas 22:31 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, con todo esto te vas a hacer más fuerte. Al final de cuentas vas a ganar, porque yo ruego por ti, porque eres mi hermano, porque yo estoy rogando. Satanás está usando toda esa maldad que tú tienes, Pedro. Él la está usando contigo. Por eso te vas a zarandear como a trigo, porque no aceptas que esto es por gracia, Pedro. No aceptas que yo soy el que tengo que morir por ti. Quieres hacer algo. Sin embargo, tus buenas intenciones son malas, Pedro. Lo mismo eran con los Gálatas. Pablo mero dice bien clarito, dice que estaban haciendo algo que era de condenar los Gálatas. Dice el apóstol Pablo que si alguno predicara otro evangelio diferente al que viene enseñado, sean malditos. Y el evangelio de ellos era Cristo, pero más las obras, judaizar. En Marcos vemos que no solo lo niega, sino jura y maldice. Marcos 30. Y le dijo, versículo 30, Jesús, de cierto te digo, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Acuérdense, todos decían lo mismo. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Ahí está, todos se fueron. Pero la cosa va con Pedro, ¿verdad? La cosa sigue con Pedro. Todos huyeron. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. A maldecir y a jurar. Yo me imagino a Pedro amargado diciendo, de verdad, ¿de qué me sirve? Aquí no sigo, no entiendo, ando detrás de ti queriéndote salvar, pero ¿de qué me sirve si de todas formas no me dejas hacer nada? No lo permites. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensaba en esto y lloraba amargamente. ¿Cómo llegó a entender el apóstol Pedro lo que realmente es amar a los hermanos? Lo vemos en sus mismas epístolas. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado nuestras almas, Cristo, dice Pedro, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ahora entiendes, Pedro, que es por el Espíritu, no por tu espada, sino por el Espíritu. Para el amor fraternal, el amor de hermanos, no fingido. Nada que tú puedas hacer, Pedro, esto viene de Dios, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, Pedro, de corazón puro por mi espíritu. Siendo renacidos, hay que volver a nacer, no de simiente corruptible, ahí no puede haber nada bueno, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es lo que estoy haciendo. La palabra de Dios nos está trayendo todas estas enseñanzas del amor a los hermanos, no cargándolos con un mandamiento, sino explicándoles cómo es que se hace eso para amar al hermano. La clasificación que Pedro da del amor, primera de Pedro 2:17, honrad a todos, eso es a los demás. Amar a los hermanos, muy diferente. Temer a Dios, honra al rey. Amar solo a los hermanos. Reverencia, adoración solo a Dios. Primera de Pedro 4:8. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Entre vosotros, entre los hermanos. Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Pedro sí que lo sabía. El amor de Cristo cubrió tantos pecados de Pedro, y los tuyos y los míos, porque el ferviente amor cubrirá multitud de pecados. Pedro lo aprendió perfectamente bien del Señor. Fíjate lo hermoso que es combinar las doctrinas con estas ilustraciones tan hermosas que hace Cristo del amor a los hermanos. El mejor que nadie sabe, dice, el mejor que nadie sabía esto, o sea, lo mejor. Los hermanos nos amamos no porque seamos perfectos o nunca tengamos diferencias, sino porque a pesar de todos nos seguimos amando, a pesar de todo, por el Espíritu Santo que nos une. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Era de condenar que la justificación por la fe no la entendía. Él quería judaizar, quería poner obras. Era de condenar eso. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Seguía Pedro. Pero sin embargo, esto no acabó con el amor de Pedro y Pablo. Ellos se siguen amando, pero a veces hay que atacar ciertas cosas. A veces hay que corregir ciertas cosas. Eso no termina con esto. Como resumen y a manera de ilustración, veamos en Mateo 25 las 3 parábolas del reino de los cielos. Lo primero que quiero ver es que esta predicación de Cristo, estas parábolas que Cristo dijo, las 3, las hace 2 días antes de ser crucificado. 2 días antes de la Pascua, donde iba a ser muerto por los judíos. Y también les da estas parábolas, les habla primero de las 10 vírgenes, a manera de resumen. ¿Y qué tenemos aquí? Que sin el Espíritu Santo esto es imposible para comenzar. Esto es la ilustración que sale de la parábola de las 10 vírgenes. Sin aceite no se puede. No las conozco sin aceite. Sin el Espíritu Santo Dios no nos conoce. Eso es lo primero. Luego están lo de los talentos. Hermanos, este es un mandamiento. Y cuando dice mandamiento no te puedes quedar quieto. Es verdad que lo hace con nosotros, Él lo hace por ti, pero tenemos que hacer algo. Por eso es un mandamiento. Y la parábola de los talentos te dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Yo ya lo hice todo, yo te enseñé cómo lo hiciera, yo puse el Espíritu dentro de ti. Yo lo hice todo, pero no hiciste nada. ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con los dones que te di?
Esa es la otra parábola. Y los que no hicieron nada, échalos al fuego eterno. Y luego, la más importante, el amor a los hermanos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga y sus ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y apartará a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, como el pastor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a hacer? Y le va a decir a uno, y les dirá a sus, aquí vemos nosotros, le va a decir a las ovejas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Te va a sorprender eso? Sí, porque tuve hambre y me vestiste, me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste, tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me alojaste en tu casa. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños. Hermanos, la palabra de Dios dice, Santiago, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo estoy haciendo la casa, me dicen, pero si ya estás tú solo, ¿para qué quieres cuarto? Porque estoy pensando en los que voy a hospedar. Porque puedo estar hospedando ángeles en mi casa, santos que pienso hospedar en mi casa. Y no solamente los famosos son esos, a lo mejor me estoy equivocando. Esos hermanitos pobrecitos que llegan también son de Dios y son santos. No sabemos, y a lo mejor esas personas, eso es lo que nos hace tocar nuestra fe y saber que estamos vivos. ¿Cómo vamos a experimentar la fe? ¿Cómo decimos que somos creyentes? ¿Solamente nomás de boca? Y si no vivimos este amor, si no lo experimentamos entre nosotros, no pasa nada. No pasa nada, es un mandamiento. Y fíjate a los cabritos, a los que les dice aquellos cabritos. 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque tuve desnudo y no me vestiste, porque estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y nunca te me arrimaste. Pero ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Cuando uno de esos pequeñitos, de esos mis hermanos que creen en mí estaban. Lo que no le hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí. Hermanos, el amor a los hermanos es el campo misionero de probar nuestra fe. Por eso esta doctrina tan hermosa, aquí el capítulo 13 es lo que está hablando. Ahora voy rápido a 3 aplicaciones porque el tiempo va encima. Primera aplicación, amor al hermano. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El amor al hermano es la prueba inequívoca de un verdadero creyente. Está bien claro en la doctrina. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí ya está la doctrina bien especificada, clara para que la entendamos nosotros. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hay un problema aquí. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Estas aplicaciones son alarmantes para nosotros. Tenemos que tenerlas en cuenta y no olvidarlas nunca. Segunda aplicación, a los pastores y líderes de la iglesia. De lo primero que Dios se asegura al capacitar y enviar un líder es de su amor genuino por sus hermanos. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Pedro. Y es precisamente lo que estaba haciendo con el apóstol Pedro. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero no nomás ahí quedó. Más que estos, me tienes que amar el doble, porque tú vas a ser un predicador. Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Para esto quiero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por eso me quería asegurar, Pedro, de ti. Por eso fui preciso contigo. Porque sin amor no puedes ser pastor. Así prediques como un ángel. Si no amas a los hermanos, no deberías de pararte enfrente. No se puede. Si no tienes pasión por salvar almas y por amar a los hermanos, y a cualquier que predique. Hay gente famosísima y todo,
pero no tienen pasión. Terminan el sermón y parece que se ahogan hablando con los hermanos, se quieren ir, no quieren convivir con ellos. Ellos, los hermanos, quieren verlos, pero ellos se quieren ir nomás a las comidas con los grandes, a lo grande, pero no tienen el amor por los hermanos, no hablan con ellos. ¿Qué está pasando? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nadie puede apacientar las ovejas de Cristo si no tiene amor por los hermanos. No se puede. Están todos preocupados por ir a una escuela de teología, hacerse sabios, llenos de conocimiento, pero secos sin amor. No saben amar a los hermanos, no se dan por ellos, no hay nada. Y eso no funciona así. Tercera aplicación: la unión y amor por los hermanos es a su vez con el Padre y con el Hijo. Esto es grande. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso estaba preparando a Pedro. ¿Cuántos creyeron por la palabra de Pedro? ¿Y cuántos que quisiera Dios que creyeran por la palabra nuestra? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es como van a saber que somos los discípulos, viviendo en Dios. La manera de vivir en Dios es viviendo en Dios y Dios en nosotros, la unión. Con esto mostramos al mundo que somos sus discípulos. 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es la manera que Dios quiere, es la manera que Dios predica, en el amor a los hermanos. Esa es la manera que vamos a probar que Cristo sigue salvando personas en el mundo. Esa es la única manera. Y damos testimonio de la verdad y de cumplir la ley. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a los hermanos. Y por último, a los amigos que están sin Cristo. Sin Cristo no solo estás en tinieblas, sino nunca conocerás el amor a los hermanos. Es imposible. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es solo de creyentes, solo de hijitos. No hay nada para los de afuera. Pídanle a Dios que tenga piedad de sus almas, los que están sin Cristo, y nosotros, hermanos, regocijémonos en la verdad de que somos santos. Pidámosle a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo y que nos conceda el amarnos los unos a nosotros, porque ejemplo tenemos de nuestro bendito Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, oh Santo Dios, por tu palabra bendita, y te pido perdón por oscurecer tu mensaje, Señor. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Siempre quedamos cortos, Señor, tratando de hablar tus grandezas. Bendito seas, Padre Santo. Te ruego que por esta palabra alguien sea salvo, Señor. Oro para que alguien sea apartado de las tinieblas y alguien sea salvado, Señor. Te ruego que nos des amor por los unos con los otros, que nos enseñes a perdonarnos los unos a los otros y que tu amor cubra tanto pecado que tenemos, oh Dios. Guárdanos de tanta maldad. Concédenos el amarnos como tú nos has amado, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.